Sesiones pasadas, para los que no nos pudieron acompañar, trabajamos la plataforma de Leap Space. ¿Listo? Entonces acá solamente de forma rápida les quiero recordar y mostrar acá de manera pues como muy rápida y sencilla, así muy similar a como desde la biblioteca les indicaron el acceso. Ustedes también van a poder ingresar a esta plataforma que es Leap Space. Perdón, yo por acá cierro esto. Y en este caso, entonces, solo recordarles, Leap Space es un asistente de trabajo, es un espacio en el que nosotros podemos hacer diferentes consultas. Acá les voy a mostrar. Podemos entonces hacer diferentes consultas, ya sea porque necesitamos empezar a explorar sobre un tema o empezar a profundizar, porque queremos descubrir expertos, porque también queremos encontrar financiamiento o porque queremos hacer búsquedas cruzadas, que era justo lo que hacíamos desde los ejercicios que trabajamos, pero lo que no alcanzamos a revisar en ese espacio porque todavía no estaba disponible y que ustedes acá van a tener justamente la premisa, es lo del Writing Coach. Entonces acá vamos a tener como un entrenador, por decirlo así, de escritura que nos va a apoyar con diferentes enfoques. Entonces ese asistente de escritura nos va a ayudar, por ejemplo, con un borrador de introducción o para descubrir nuevas brechas, para encontrar justamente literatura y recordarles que este encontrar literatura, el valor tan grande que tiene justamente Leap Space, Scopus de inteligencia artificial, es que se van a ir únicamente a fuentes que hayan sido revisadas por pares, a productos que hayan pasado por todo un proceso de evaluación y de revisión y que nos aseguren justamente la calidad del contenido. Entonces, esa es la gran ventaja porque justo dentro de las herramientas de inteligencia artificial, una de las grandes dificultades que tenemos es esa incertidumbre sobre esa información de dónde viene y finalmente la información que nos está entregando, qué tan verídica es, las referencias existen, no existen. Pero, pues como hemos visto con Leap Space y ya lo que vamos a ver justo también con Scopus de inteligencia artificial, es que vamos a tener esa tranquilidad de que únicamente se va a ir a fuentes de alta calidad. En el caso de Leap Space se va a ir a Science Direct, se va a ir a los demás de 50 editoriales aliadas que tenemos de texto completo, pero también se va a ir al contenido de Scopus para traernos los resultados. En el caso de Scopus de inteligencia artificial, solo al contenido de Scopus. Entonces ahí tenemos esa tranquilidad de que las fuentes que se están utilizando, como les digo, son fuentes de calidad y fuentes confiables que nosotros como investigadores estamos asegurando que efectivamente, o debemos, perdón, hacer la validación para asegurar que efectivamente esa información que estamos entregando y que la herramienta también nos está proporcionando sí proviene de las fuentes que nos entrega. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, ya saben, entonces pueden utilizar este asistente de lectura. Ahora sí, ya nos vamos específicamente a la herramienta de Scopus. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias para que ustedes también lo tengan presente? En el caso entonces de Scopus, nosotros sabemos que esta es una base de datos que es referencial. Tenemos información de más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Información que nos permite conocer en dónde están publicando los diferentes investigadores, las investigaciones que están generando y ese en dónde están publicando, que pueden ser revistas, que pueden ser libros, que pueden ser conferencias, también me permite desde acá evaluar esas diferentes fuentes. Entonces, si yo justamente quiero conocer, digamos acá en una fuente, yo que trabajo en biología celular, entonces yo acá voy a ver desde biología celular, Cell Biology, entonces, cuáles son esas diferentes fuentes que están publicando en biología celular. Y con fuentes, ¿por qué digo fuentes? Porque nosotros acá en Scopus llamamos fuentes a qué, y me voy a ir al final, tipo de fuente, a revistas, a libros seriados, a conferencias, a publicaciones, digamos que acá son más de tipo con información científica, pero más como lo que conocemos como magazines. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos fuentes. Entonces, si yo quiero saber cuáles son todas esas fuentes que publican en biología celular, pues entonces yo filtro acá por biología celular
y vengo acá y valido la información. ¿Qué puedo validar yo desde Scopus? Puedo validar justamente la información, en este caso de esta revista, y la información de cara a qué, a cuáles son las métricas de la revista y que estas métricas, tanto métrica de SiteScore como la métrica, por ejemplo, acá de CJR, son las que permiten clasificar las revistas en cuartiles. SJR con los cuartiles de Shimago y Sitescore clasificarla en los cuartiles de Scopus. Entonces, si nosotros estamos necesitando identificar una revista en la cual vamos a publicar y que, por ejemplo, esté en cuartil 1, entonces yo me puedo venir acá a Scopus si ese cuartil 1 es de Scopus, o me puedo venir también acá a Scopus, ver si está la métrica de Shimago, si está acá la métrica de Shimago. Entonces ya lo que puedo ir es irme directamente a Shimago a ver el cuartil de la revista en Shimago. Entonces yo desde acá puedo que validar justamente que esa revista sí esté indexada acá en Scopus, y adicional pues que al estar indexada va a estar clasificada en cuartiles, tanto de esta misma base de datos como por ejemplo en el caso de Shimago. O yo poder también conocer información como que el porcentaje de citas. ¿Qué porcentaje de todos los documentos que publica una revista van a recibir citas? Entonces, en este caso, solo el 10% no recibe citas. Entonces, yo desde acá, desde Scopus, puedo que entrar a analizar en detalle justamente la información de las diferentes fuentes en las cuales yo eventualmente puedo publicar o yo puedo consultar información. Si yo quiero entonces avanzar con la revisión de una revista, ya sea para publicar o para consultar información importante, entonces que validen ese tiempo de cobertura acá en Scopus. ¿Qué significa esto? La revista en texto completo pues va a publicar todos los documentos que finalmente hayan pasado por todo ese proceso de revisión y evaluación con éxito, los va a publicar. En el caso de Scopus, vamos a ver ese contenido publicado entre el 2000 y el 2026 para esta revista. Cada una de las revistas tiene un periodo de cobertura específico dependiendo de en qué momento pasó por el proceso de evaluación. Y por el otro lado, pues en qué momento, o perdón, si a la fecha, pues continúa cumpliendo con esos criterios de evaluación. Entonces, esa es una de las cosas que justamente yo puedo hacer en Scopus desde este módulo de qué, de fuentes. Y acá también consultar todo el contenido que se ha publicado. Yo puedo entonces también, por ejemplo, revisar en el caso de la UTPL, entonces, qué es todo lo que la UTPL ha publicado en fuentes indexadas en Scopus, con quién ha colaborado, en cuáles áreas de conocimiento se agrupa ese contenido que ha publicado los diferentes autores asociados con la institución, el aporte de esa producción científica a los ODS, y no solo ver lo de la UTPL, sino lo de cualquier institución en el mundo que justamente tenga un perfil en Scopus. ¿Cómo yo tengo un perfil en Scopus como institución? Cuando mis investigadores están publicando contenido y están indicando que tienen afiliación con mi institución. Así la institución lo que hace es que se consolida la información y Scopus le genera un perfil a cada una de ellas. En el caso de que ustedes quieran analizar ya sea investigadores o autores, porque quieren descubrir autores que publican en un tema en particular, entonces vienen a Researcher Discovery, van a incluir las palabras claves que describan el tema, el área de interés, y van a poder entonces conocer quiénes son los que están publicando. Entonces, digamos que en inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, por acá tenemos el ejemplo de inteligencia artificial, entonces trabajemos con esto. Entonces, digamos que acá tenemos inteligencia artificial y yo quiero ver quiénes son los que están publicando y aparte están vigentes. ¿Por qué vigentes? Porque miren el año, me dice, les voy a mostrar los resultados, pero desde el 2022. Entonces, perfecto, yo acá tengo desde el 2022 y lo que él me va a presentar son los autores, el total de documentos y los documentos que ha publicado que hacen match con mi búsqueda. Y yo acá puedo filtrar. Recuerden que en Scopus y en Science Direct siempre vamos a utilizar los filtros para refinar los resultados.
Entonces, en este caso, pues yo le puedo decir que en Ecuador, para ver quiénes son los que están publicando, entonces me dice que de inteligencia o en inteligencia artificial, el investigador o el autor William Eduardo Villegas de la Universidad de las Américas es el que tiene un mayor número de documentos publicados relacionados con inteligencia artificial. Y acá puedo ver entonces los diferentes autores. Si ustedes quieren que encontrar autores, pero a partir de temas o de palabras específicas. Pero si ya quieren encontrar un autor porque conocen el nombre, porque quieren incluso ustedes como autor gestionar su reputación, entonces lo podemos hacer que a través de la dimensión de autores. En este caso, esta dimensión de autores nos permite conocer el perfil de un autor, pero ingresando su apellido, ingresando su nombre. Entonces yo acá, por ejemplo, tengo un nombre y un apellido que son bastante genéricos, John Smith, por decir acá cualquier cosa. Entonces tengo 982 resultados que yo puedo refinar nuevamente con qué, con los filtros. Ah, perfecto. Entonces yo utilizo los filtros para llegar al John Smith que finalmente yo estoy buscando. Cuando yo ingreso al perfil justamente del autor, entonces recuerden que esto lo puedo hacer para identificar, por ejemplo, o para más bien analizar autores, ya sea porque yo estoy buscando un colega para colaborar o porque estoy buscando de pronto un evaluador potencial para un proyecto o porque estoy buscando un ponente para un tema específico o porque yo tengo un perfil en Scopus y quiero gestionar mi perfil y quiero gestionar mi reputación como investigador. Entonces, cualquiera de esas que sean las necesidades y conociendo el nombre directo del autor o redirigiéndonos a través, por ejemplo, de un documento que encontramos acá en Scopus y quiero conocer el autor en que más está publicando, pues puedo llegar acá y conocer que toda la información justamente del autor. Entonces, los documentos que ha publicado, con cuáles instituciones ha tenido afiliación y esta afiliación está dada desde el número de publicaciones. Scopus no tiene cómo saber que, por ejemplo, yo estoy trabajando en la UTPL si yo no he publicado en un documento donde indique que tengo afiliación con la UTPL. Entonces, miren que esto más que la afiliación actual, lo que hace Scopus es que es consolidar la información de los documentos que hemos publicado como autores y una de esos puntos es cuál, la afiliación que estamos indicando. Entonces, no tiene cómo saber que yo ya no estoy en esa institución o no tengo afiliación con esa institución, más allá de esta información que les estoy contando. Por eso es que siempre van a aparecer, son las instituciones con las que nosotros hemos publicado en fuentes indexadas en Scopus. Entonces, puede que este investigador incluso haya trabajado o su historia investigativa esté en un número mayor de instituciones, pero pues no en todas habrá publicado en fuentes indexadas en Scopus al momento de estar. Entonces, por eso es que vemos acá solo con las que ha publicado, que es la información que Scopus puede tomar y puede verificar. Y conocer entonces qué más, quiénes han citado, cuántos documentos, quiénes lo han citado, conocer entonces el total de documentos, empezar a ver métricas de autor. Acá en Impacto conocemos las diferentes métricas del autor y no solamente métricas de cara a ver entonces el autor en dónde está publicando, sino también justamente el aporte del autor a los objetivos de desarrollo sostenible, con quién está colaborando, si las fuentes en las que está, en este caso ya revistas específicamente, si los documentos que está publicando están en el top del 25% de las revistas más citadas, por ejemplo. Entonces, toda esa información yo la puedo crear. Si este fuera mi perfil como autor, por ejemplo, yo me puedo generar una alerta para que cada que haya un cambio en mi perfil como autor, entonces me llegue una alerta. O si yo estoy analizando el perfil de este autor por alguna de las razones que les mencioné anteriormente, también igual le podemos generar una alerta y nos va a llegar un correo con esa alerta indicándonos que hubo un cambio justamente en el perfil de ese autor. Ese cambio va a estar relacionado con qué? Con las publicaciones que haga el autor. ¿Listo? O ustedes pueden guardar incluso listas.
Entonces, eso desde estas diferentes dimensiones que nosotros tenemos en Scopus. Ya de cara al proceso que más nos ocupa tiempo en temas de investigación, y es ese proceso de revisión de literatura o una revisión sistemática, nosotros entonces lo hacemos a través de qué? De la dimensión. En Scopus lo hacemos a través de la dimensión de documentos. Adicional, nosotros tenemos otra opción y es el módulo de inteligencia artificial en Scopus. Entonces acá vienen dos diferencias bastante grandes entre la una y la otra. En el caso de la dimensión de documentos, nosotros vamos a seguir utilizando la estrategia de ecuaciones de búsqueda. Esas estrategias de ecuaciones de búsqueda, recuerden que se estructuran partiendo de una necesidad de información. Entonces, yo parto de un tema o parto de palabras claves y las relaciono con operadores booleanos. Si a ustedes aún se les dificulta llegar a este tipo de estrategias, cuentan con un AI Query Builder. Este AI Query Builder lo que va a hacer es que les va a permitir a través de ese tema, esas palabras claves o esa pregunta de investigación que ustedes tienen y que buscan responder con la información que van a consolidar desde Scopus, la van a incluir acá. Pero ojo, como nosotros en Scopus vamos a trabajar siempre la estrategia de búsqueda en inglés, esta palabra, este tema o esta pregunta deben estar en inglés. ¿Por qué? Porque la herramienta, si bien la base de datos consolida información de más de 7.000 editoriales de todo el mundo, estas editoriales originalmente publican en 42 idiomas, uno de ellos español, pero el 100% de esos resultados siempre se van a traducir a inglés. Entonces, cuando yo escribo acá mi tema, mis palabras claves o mi pregunta de investigación, yo lo debo hacer en inglés porque así estoy asegurando que me entregue el 100% de los resultados que encuentra en Scopus relacionados con mi búsqueda. Si yo la indico en español, solo se va a ir al porcentaje pequeño de documentos que originalmente se publicaron en español. Entonces, ojo, porque por eso vamos a hacer la consulta acá en inglés. Acá, por ejemplo, tenemos, valga la redundancia, algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, dice, encuéntrame todos los papers sobre qubits y quantum entanglement. Acá, ¿cuáles son los efectos del fuego y de la ceniza sobre sobre la biodiversidad en ambientes acuáticos? Yo entonces le puedo pedir, no sé, si estoy analizando tendencias en hidrología relacionadas con por ejemplo, tecnologías de industria 4.0. Ah, bueno, entonces yo eso lo voy a escribir en qué? En inglés. Entonces, si yo justamente le pregunto, entonces, por ejemplo, genes involucrados in limb regeneration, que ese justamente es mi tema de investigación. Entonces yo acá le estoy diciendo cuál es mi tema, genes involucrados en regeneración de extremidades, y le voy a decir que me genere el query. Acá, recuerden, lo estamos haciendo en inglés. ¿Y por qué vamos a trabajar la dimensión de documentos con la estrategia de búsqueda en palabras claves? Porque yo acá lo que voy a hacer es hacer la revisión del total de los resultados asociados con mi consulta. Mientras que cuando nosotros trabajamos con inteligencia artificial, tanto en Scopus AI como en LibSpace, lo que estamos haciendo es, o lo que está haciendo la plataforma, es tomando los resultados o las referencias que por relevancia semántica, que por búsqueda vectorial, que por fusion fusión de RAG, ha seleccionado como los más relevantes que van a ayudar a responder la consulta. Entonces yo ahí no estoy viendo el 100% de los resultados. Ahí yo estoy viendo una porción que la herramienta misma con las estrategias que aplica y que yo por transparencia voy a conocer, entonces está identificando como que son las que me ayudan, pero no está presentándome ese 100%. En la dimensión de documentos me presenta todos los resultados desde el momento uno en el que se publica un documento hasta la fecha. Mientras que en el caso de Scopus de inteligencia artificial
solo me va a presentar documentos publicados desde el 2003 hasta la fecha. Esa es la diferencia y es justo lo que vamos a ver. Entonces acá, ¿el que hace? Me sugiere un query. Ese query o esa estrategia, ¿qué va a hacer? Me va entonces o transformó más bien mi tema de investigación, que eran esos genes involucrados en regeneración de extremidades, me lo presenta ahora en palabras claves, operadores booleanos y códigos de campo. Entonces, el que me está sugiriendo me dice, mire, yo le sugiero que en el título, en el resumen y en la palabra clave de los documentos busque la palabra genes, la palabra limb regeneration. Estas son las dos palabritas que identificó como palabras claves. Pero adicional, la herramienta me sacó que otras variaciones de las palabras o sinónimos, o la herramienta también me va a sacar, por ejemplo, abreviaciones o me saca acrónimos, todos esos otros términos que la herramienta está identificando que se refieren a lo mismo, a esa palabra clave inicial. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Validar la información. Recuerden que cuando una herramienta de inteligencia artificial, en este caso el AI Query Builder, me está entregando los resultados, yo lo que debo hacer es validar la información. Acá nosotros desde estas herramientas de inteligencia artificial, tanto en Leap Space como en Scopus AI, estamos buscando siempre que haya un pensamiento crítico. Nos entrega la evidencia que está encontrando para que nosotros podamos analizarla, entrar ya con nuestro conocimiento que tenemos del tema, empezar entonces a validar la información y a establecer también qué de esa información yo voy a tomar para sustentar lo que necesito sustentar, argumentar o contraargumentar. Y esto también aplica justo para la estrategia. Entonces acá, justo por eso también es editable, porque puede que yo diga, no, esta palabra, por ejemplo, no actúa como un sinónimo, entonces la voy a eliminar porque no es una palabra que yo esté aceptando como sinónimo. Ya ustedes hacen las validaciones y van a avanzar con la búsqueda normal. ¿Listo? Entonces, esa búsqueda, como nosotros sabemos, nos va a arrojar entonces el qué, el 100% de los resultados asociados a mi búsqueda. Entonces, me entrega los documentos, para este caso 950 documentos, sobre los cuales yo debo entonces justo hacer la revisión de los resultados. ¿Cómo yo reviso los resultados? Desde el resumen. Yo tengo acá un título. Y acá, acto seguido, tengo el resumen. Este resumen entonces debe, ¿a partir de qué? De la información que me entrega. Esta información que me entrega es indicándome cuál fue ese tema central de esa investigación, cómo fue ese abordaje, qué finalmente se obtuvo, cuál fue esa principal conclusión. Esa información es la que me entrega el resumen y que yo a partir de este resumen, pues sí pueda efectivamente extraer información que me permita responder o por lo menos consolidar información para construir una respuesta a la consulta que yo estoy haciendo. Entonces, esto es lo que yo debo hacer y aplicar importante los filtros. Miren que desde acá, por ejemplo, yo puedo ver ese comportamiento de publicación. Es un tema en el cual si yo me ubico acá, entonces vamos a verlo desde acá. Por ejemplo, el primer año en el que hay un documento publicado relacionado con este tema fue en 1968. Hasta la fecha se han publicado documentos relacionados con el tema. Empieza a haber un crecimiento, pero por acá empezamos a ver unos picos. De hecho, en los últimos años empezamos a ver acá, podemos incluso mirar acá cómo ese comportamiento desde acá más o menos 2011 empezó a haber un pico. Entonces miren que yo acá que estoy entendiendo ese comportamiento de publicación, cómo se está comportando las publicaciones relacionadas con esa búsqueda, en qué momento empieza a entrar en auge o en qué momento, por ejemplo, empieza a entrar en declive o se mantiene estable ese conteo de publicaciones o incluso da un salto un poco más abrupto y entender entonces qué pasó ahí en ese salto, si se incorpora una nueva perspectiva, una nueva visión.
entender entonces ahí qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es que Scopus justamente nos ayuda con todos estos análisis. Además, por supuesto, de la posibilidad de analizar los resultados. ¿Para qué? Para poder yo comprender de una mejor manera qué se está haciendo en investigación alrededor de este tema. Entonces, miren que yo acá ya puedo ver esa gráfica pequeñita que les mostraba, les puedo ver en detalle para entrar a analizar entonces justamente ese comportamiento de publicación, lo que les decía, entender año a año cómo viene siendo el crecimiento e incluso miren que ustedes pueden analizar los sets de documentos por año. Ah, bueno, es que yo quiero comparar cómo fue este abordaje en el 2025 versus cómo lo está haciendo en el 2026. ¿Qué cambio hay entre estos documentos, por ejemplo? O sigue habiendo un comportamiento similar si estamos hablando, por ejemplo, desde ese tema central. Entonces acá o desde un abordaje central que yo pueda validar desde el resumen, porque recuerden que estamos hablando de una base de datos referencial. Yo puedo conocer en dónde se ha publicado, quiénes lo han publicado, a cuáles instituciones pertenecen o tienen afiliación esos autores, esas instituciones a cuáles países pertenecen, entonces dónde se ha publicado más de este tema en Estados Unidos. Acá, tipo de documento, principalmente artículos, es donde más se está publicando sobre este tema, seguido de que de revisiones por áreas de conocimiento. Y acá hay algo súper interesante y es también por entidades financiadoras. Si yo desde acá sé, entonces miren acá tan interesante como vamos a ir relacionando las plataformas. Si yo desde Scopus sé y le voy a dar clic acá en la herramienta, perdón, en la gráfica, y yo estoy viendo que desde el NIH perdón, financiando proyectos relacionados con este tema. ¿Por qué? Porque es que estos son resultados de esos proyectos que se financiaron. En ese documento, en ese artículo, en esa revisión, en ese capítulo, en lo que sea, se está mencionando que el NIH fue una entidad financiadora. Entonces el NIH, lo que yo estoy viendo es que ha financiado 85 o aparece como entidad financiadora en 85 de estos 900, perdón, 50 documentos. Le siguen el National Natural Science Foundation of China. Entonces, si yo acá ya estoy viendo que hay entidades que ya han financiado proyectos relacionados con mi tema, recuerden que en Leap Space, me voy a ir entonces para Leap Space. Nosotros acá al inicio vamos a poder encontrar que entidades financiadoras. Entonces yo le voy a poder decir que estoy trabajando justo en un proyecto relacionado con identificación de genes en el proceso de regeneración de extremidades y que he identificado que el NIH es una entidad que ha financiado proyectos, que si hay convocatorias, por ejemplo, vigentes. O en el caso de que no haya, pues que me sugiera, por ejemplo, instituciones que estén financiando ese tipo de proyectos. Entonces, desde el Leap Space, yo tengo esa facilidad de ir conectando información justamente de lo que, por ejemplo, tenemos en Scopus. ¿Listo? Para que ahí lo vayamos viendo. Entonces, esto es desde ese abordaje que nosotros tenemos con Scopus para la parte, digamos, como que de las diferentes dimensiones. ¿Qué pasa con el módulo de inteligencia artificial? En este módulo, como su nombre lo dice acá, o como el título más bien nos lo está indicando, nos va a permitir que explorar temas y descubrir referencias relevantes. Entonces, miren que en la dimensión de documentos yo veo el 100% de los documentos asociados con mi estrategia de búsqueda. Y esos documentos, entonces lo que va a pasar es que me va a permitir a mí hacer un análisis y entender qué está pasando con ese tema alrededor del mundo. Mientras que acá yo lo que voy a hacer es ver esos referencias más relevantes relacionadas con mi tema. Como acá ya estamos utilizando inteligencia artificial, vamos a poder hacer la consulta en cualquier idioma, incluyendo español. Y con una herramienta que está detrás, que es un copilot, me va a ayudar a que se activa la traducción y me muestra la estrategia de búsqueda. Entonces yo acá sí le voy a poder decir genes involucrados en el proceso de regeneración.
de regeneración de extremidades. Yo acá sí se lo voy a poder escribir en qué, en español. Y le voy a dar en buscar. Entonces, ¿qué va a pasar? La herramienta va a ir y va a combinar las dos estrategias. Estrategia en lenguaje natural y estrategia en palabras claves. La, la combina y me va a traer los resultados relacionados con la búsqueda. Entonces me va a traer ya es un set de documentos. Y acá, entonces, yo tengo mi historial conversacional, lo voy a guardar. Y esto también aplica para LibSpace. En LibSpace nosotros también podemos conocer el 100% perdón, podemos conocer a completitud la estrategia que utilizó para llegar a los resultados que nos está presentando. Entonces, en este caso, pues yo tengo acá con Copilot la posibilidad de conocer qué fue lo que hizo, cuál fue la estrategia que utilizó en lenguaje natural y en palabras claves y validar. Recuerden que la palabra más importante con la que ustedes se tienen que quedar al momento de utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial es validación. Vamos a validar siempre. Yo le indiqué en español una consulta o una necesidad, debo validar cómo lo abordó en inglés. What genes are involved in the process of lean regeneration? Ah, bueno, entonces sí hizo un abordaje adecuado. Además, pues está presentándome acá una estrategia de búsqueda en palabras claves que combina para presentarme los resultados. Estos resultados, entonces vea que está tomando es que un set de documentos. ¿Cuántos documentos tomó para darme el resumen que me va a presentar a continuación? En total tomó 14 referencias. Entonces, miren, yo tenía 950 resultados en donde yo tengo el 100% porque voy a hacer una revisión, por ejemplo, sistemática de literatura. Ahí tengo que conocer todos esos diferentes documentos que me ayuden a validar desde las afirmaciones que hay, desde la evidencia suficiente, desde el abordaje metodológico, cómo finalmente fue que se llevó a cabo para poder entonces identificar cómo se ha hecho, qué falta por hacer, si hacia dónde se ha avanzado. Acá yo tengo que un set de documentos que me van a permitir principalmente exploración, lluvia de ideas, por ejemplo, empezar entonces acá a verlo de esta forma. Entonces me trae un resumen en donde yo puedo tener justamente los diferentes genes involucrados en este proceso, me dice cuáles referencias. Ventaja número uno, tanto de LibSpace como de Scopus de inteligencia artificial, que yo conozco transparentemente cómo fue el proceso y que además toda la información está fundamentada en por lo menos una referencia que yo siempre voy a validar y que esas referencias sí o sí son de documentos publicados, en este caso en Scopus. No, no se va a ir a la web, no se va a ir a Google Scholar, no se va a ir a diferentes, digamos, como que sitios en donde yo tengo que hacer una validación adicional de que efectivamente esa fuente, pues sí fue revisada por pares, sí pasó por todo ese proceso editorial, sí me está asegurando la calidad de ese contenido. Acá yo tengo esa, digamos, esa tranquilidad. Entonces, puedo validar desde el resumen la información que me está presentando. Entonces, me presenta justamente esos diferentes genes. Acá me presenta un resumen y las referencias. Entonces, lo vemos acá. Incluso me presenta una tabla. Cuando ustedes necesiten también tablas comparativas, acá tenemos un follow-up question. Ustedes acá le pueden seguir haciendo solicitudes. Entonces ya me dio los principales genes. Bueno, pero ahora yo quiero específicamente en anfibios. Entonces yo ya le voy a decir que enfatice, pero los genes implicados en el proceso de regeneración en anfibios. Ah, bueno, entonces yo se lo puedo escribir acá para que continuemos con la conversación. O le puedo pedir una tabla, un abordaje diferente. Ya ustedes acá van a seguir conversando con la herramienta. Entonces nos da el primer resumen. Acá siempre al final nos da una conclusión y me entrega otros resultados como cuáles. Como un resumen a profundidad, ustedes le pueden dar clic acá para que expanda mucho más el resumen. Le pueden también solicitar un mapa
mapa de concepto, le pueden pedir que les dé expertos en el tema y adicional también le pueden pedir temas emergentes. Entonces, en este sentido, pues yo acá, desde esos temas emergentes, voy a poder también saber esas otras áreas o esos otros temas más bien en los cuales se viene trabajando sobre el tema y dependiendo de la publicación o del conteo de publicaciones, si son temas consistentes, es decir, sobre los cuales ya se ha trabajado, temas en crecimiento o temas novedosos. Acá tenemos los tres, por ejemplo, en este caso. Entonces, este de vías moleculares en regeneración de extremidades es un tema consistente. Acá me lo está describiendo y además en las referencias me muestra el número total de documentos publicados en los 2 últimos años. Y de acuerdo al comportamiento de publicación en este tema, él está indicando que es un tema sobre el cual ya se viene teniendo evidencia pues como más consolidada. Y acá entonces tengo el total de los 45 documentos. Entonces acá yo puedo ver esos documentos y me sugiere hipótesis potenciales, hipótesis que él está generando y está justamente sugiriendo. Acá, ¿qué es lo interesante? Por ejemplo, estos temas novedosos. En los temas novedosos es donde hay menor evidencia científica. Entonces, acá, por ejemplo, regulación epigenética de la regeneración de músculo y extremidades. Entonces, acá yo puedo ver en las referencias que en el último año solamente hay 7 documentos. Entonces, dice que la herramienta lo está identificando, lo está detectando como un área de investigación relativamente nueva. ¿Por qué? Porque vemos entonces que hay unas publicaciones que justamente empiezan a surgir principalmente en el último año, entendiendo que en el año anterior pues no encontró tantos documentos relacionados o no encontró documentos relacionados. Entonces acá es donde yo más oportunidades justamente tendría pues para ver en qué puedo fundamentar esa próxima búsqueda. Acá hay algo interesante desde el mapa conceptual porque nosotros le podemos pedir a la herramienta que nos relacione los diferentes conceptos. ¿Cómo se relaciona la regeneración de extremidades, por ejemplo, con el pez cebra o con los urodelos o, no sé, con la formación de blastema? Entonces, ustedes pueden dar clic en cada uno de ellos o en cada uno de estos para que la herramienta nos argumente con evidencia científica cuál es la relación que hay entre esos documentos. Entonces me dice, le voy a argumentar la regeneración de extremidades con los mecanismos celulares y la formación de blastema, cómo se relacionan. Entonces acá me dicen que desde la diferenciación, desde el rol de los nervios, desde la contribución celular, vías de señalización y todo que fundamentado en por lo menos una referencia. Es lo más importante. Nosotros acá vamos a saber de dónde viene la información y vamos a tener la posibilidad de qué, de validarla. Entonces, esto desde justamente lo que nosotros podemos acá trabajar desde justo Scopus y Scopus AI. En el caso de Science Direct, entonces ustedes lo van a poder conectar desde dos formas. Uno es que cuando yo estoy acá en Leap Space, entonces les voy aquí, digamos, a mostrar una búsqueda recién que habíamos hecho. Entonces, en este caso, cuando yo estoy en Leap Space, yo puedo tener referencias, y eso lo veíamos en la sesión anterior, de texto completo o puedo tener referencias, miren que acá dice Scopus Abstract Review, o lo puedo tener de texto completo, este también es de un resumen de Scopus, otro resumen de Scopus, otro resumen de Scopus, vamos a ver si de pronto por acá nos muestra, este era el primero, nos muestra de pronto un texto completo, resumen, acá se fue principalmente a Scopus en esta búsqueda. Bueno, entonces les voy a mostrar acá pues, como varias cositas. Nosotros entonces le podemos acá dar Veterinary Clinic of North American Exotic Animal Practice, que es la fuente donde se publicó. Y este es el documento. Entonces miren que yo lo puedo ver en la editorial o lo puedo ver el documento en Scopus.
¿Cuál es la ventaja? Si este documento se publicó por la editorial Elsevier, cuando nosotros le decimos View at Publisher, lo que va a hacer es que nos va a redireccionar directamente ¿a dónde? A Science Direct. Como ustedes tienen suscripción a Science Direct, ustedes van a poder que de una hacer la lectura del documento en texto completo. Acá la herramienta que hizo, y de pronto para contextualizarlos, estábamos hablando sobre cuáles son esos requerimientos nutricionales para las tortugas morrocoy que estaban haciendo una comparación entre condiciones de cautiverio y condiciones naturales ambientales. Entonces, en este caso, se estaba haciendo pues como justamente la indagación. Y nosotros entonces podemos entrar a hacer la validación, pues como vemos acá, de la información que nos está presentando a partir de qué, de digamos como ese extracto ese fragmento que se tomó del documento, acá específicamente de la sección, este fue ese extracto que se tomó, el resumen del documento mismo, pero si yo ya quiero y siento que es necesario complementar con una información adicional de todo el texto completo, entonces ya me vengo acá directamente a Science Direct para conocer esos resultados. Ustedes entonces, como les digo, pues tienen acceso a Science Direct para que puedan venir y hacer la lectura completa del documento. Además, espérenme que voy a abrir este por acá porque en este navegador no tengo acceso a Science Direct para mostrarles acá en este otro, que sí tengo acceso. Listo, entonces acá ya sí tengo acceso. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, si ven, tienen acá el documento que es el que nos estaba redireccionando desde el Leap Space. Tienen ustedes acá el documento que también nos va a redireccionar desde Scopus, ¿cierto? Entonces, ojo, si nosotros estamos viendo acá una referencia, estamos en Scopus, por ejemplo, en inteligencia artificial. Y yo estoy viendo acá esta referencia y esta referencia, entonces, por ejemplo, este documento, yo puedo darle Open Document Details, entonces le voy a dar clic acá para que sepan que llegamos a Science Direct, tanto desde Scopus como desde LibSpace, siempre y cuando el documento pues haya sido publicado justamente por la editorial Elsevier, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, en este caso, pues no es un documento publicado por la editorial Elsevier, por eso pues yo no veo acá donde dice, o vamos a ver si sí lo es, ya lo vamos a revisar, pero creo que no. Entonces, ¿cómo hacemos? Le damos en full text y damos View at Publisher. Ese View at Publisher lo que va a hacer es que nos va a redireccionar al sitio web de la editorial en donde se publicó el documento originalmente. Si el documento se publica en acceso abierto, vamos a tener acceso a él sin problema. Si se publica por alguna de las editoriales aliadas, también vamos a tener acceso. Y si se publica por la editorial Elsevier, a través de Science Direct, ustedes tienen acceso al texto completo. Entonces, así es como lo vamos a hacer desde Scopus. En el caso, entonces, como les decía del Leap Space, ya ustedes vieron, damos clic ahí en View at Publisher o View in Scopus, depende de donde lo queramos ver. Y en el caso de que haya sido publicado por la editorial Elsevier, entonces nos abre esta ventana. En esta ventana vamos a poder conocer todo el documento, lo vamos a poder leer en PDF, pero miren que yo acá tengo algo adicional y es un asistente de lectura. El asistente de lectura, ustedes lo van a activar ¿para qué? Para que pueda ayudarles a procesar de una manera más rápida el documento. Entonces, al asistente de lectura, ustedes le pueden hacer preguntas directas o le pueden pedir que les resuma las conclusiones o que le parafrasee un texto. Pero lo más importante es que ustedes puedan sacarle el provecho desde preguntas que ustedes necesiten hacerles justamente a la herramienta. Entonces, no sé, por ejemplo, acá ya nos sugiere una pregunta. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que existen entre el contenido de vitamina A, de vitaminas, perdón, entre los reptiles en esa dieta de cautiverio versus la dieta
digamos como que en ambiente salvaje, por decirlo así. Entonces yo esto se lo voy a preguntar para que me lo responda desde dónde, desde el documento. Entonces yo acá le estoy preguntando. Y él lo que me va a decir es que me va a resolver esa consulta. Entonces, basado en el artículo, hay varias evidencias que existen en el contenido de vitamina relacionada entonces con la dieta de reptiles en cautiverio versus en, digamos, como que en vida salvaje, por decirlo así, la traducción. Entonces, en este caso, yo tengo acá la respuesta, entonces me dice vitaminas solubles o en grasa, pues digamos como que solubles. Me dice que vitamina A y carotenoides, me dice entonces acá la información y también entonces le gustaría sugerirnos algunas cosas, entonces que explique, por ejemplo, las consecuencias de la salud o que discuta las estrategias, por ejemplo para la suplementación, ya acá la herramienta lo puede hacer. Entonces, ¿cuándo se nos activa a nosotros este Reading Assistance? Cuando ese contenido en texto completo está justamente habilitado desde la suscripción que tenemos a la herramienta. Entonces, ya acá nosotros podemos llegar a Science Direct, como les acabo de mostrar, desde LibSpace, desde Scopus o ya, por supuesto, ingresar directamente a Science Direct y hacer la consulta también en palabras claves y operadores booleanos. Esa consulta es importante que tengan en cuenta o esa estrategia que debe tener un máximo de 8 operadores booleanos en Science Direct. Nosotros tenemos que ser acá bastante específicos para encontrar el número exacto o más que el número exacto, son los documentos que responden a la consulta que yo estoy haciendo. Entonces acá pues yo tengo la búsqueda avanzada donde yo les sugiero que esas palabras las ubiquen no acá en todas las secciones, sino que así como nos sugería incluso en el de Scopus, que nos busque las palabras en el título, en el resumen y en las palabras claves del autor. Entonces ahí van a encontrar variaciones bastante interesantes, porque desde acá nos va a traer los documentos que contengan esas palabras en esas secciones, mientras que acá busca las palabras claves en todas las secciones del documento. Y todas las secciones incluyen el nombre del financiador, el nombre de la fuente donde se publica, incluyen varios campos que pueden contener las palabras y que seguro las van a contener, pero que no están realmente indicándome que los documentos sí abordan ese contenido. Entonces, para que esto también lo tengan presente. Y acá, finalmente, para cerrar y escuchar si hay preguntas, entonces también les traigo unas diapositivas, son un par de diapositivas para que ustedes entonces también comprendan la importancia de tener estas dos aproximaciones, la búsqueda desde operadores booleanos o de estrategia de una estructura, una estrategia de búsqueda estructurada versus una estrategia basada en inteligencia artificial. Entonces, si tenemos el objetivo de explorar y entender un tema nuevo, pues justamente desde inteligencia artificial nos va a ayudar de una mejor manera para aprender sobre terminología, para probar ideas, para descubrir conexiones, para lluvia de ideas con la estrategia a través de palabras claves. Estas son esas aproximaciones que nosotros vamos a poder aprovechar. La construcción de estrategia para documentar la metodología, para verificar evidencia, para inteligencia competitiva, para estados del arte. Entonces yo debo hacerlo principalmente que a través de una búsqueda conformada por palabras claves y operadores booleanos, una búsqueda estructurada. Entonces, en el caso de esa revisión de literatura, pues nosotros lo primero que hacemos es explorar a través de herramientas como qué, como LibSpace y Scopus AI. Luego validemos desde dónde, desde el abordaje que nos da Scopus y podamos entonces ya analizar la información en detalle con Science Direct y luego sintetizar la información. Entonces, en este caso, este es el flujo que justamente les sugerimos con las herramientas que ustedes tienen disponible. Entonces, con LeapSpace, pues para que puedan, como les mostré, explorar, identificar nuevas ideas, validar, de pronto, o validar, no, más bien digamos como estructurar mejor una hipótesis
Scopus que lo puedan ya utilizar para validar. Science Direct y en el caso también de Mendeley, incluso para leer y evaluar documentos claves y que ya ustedes puedan escribir las diferentes revisiones. Recuerden que la nueva funcionalidad del Leap Space de escritura también les va a ayudar a de pronto salir de ese síndrome a veces que nos da de la hoja en blanco. Entonces, la herramienta también desde esa funcionalidad nos puede ayudar. Entonces, acá es súper importante combinar. Cuando nosotros hacemos revisión de literatura, necesitamos ambas estrategias, ambas búsquedas. Tanto en la búsqueda probabilística con inteligencia artificial a través de Scopus AI y de Leap Space, pero también la búsqueda tradicional o determinística que nosotros hacemos desde Scopus y desde Science Direct. Entonces, esta búsqueda probabilística desde Leap Space y Scopus AI, como les decía, es mejor para explorar, para descubrir conceptos relacionados, para aprender terminología, para identificar tendencias emergentes, para descubrir vacíos de conocimiento. Y acá la pregunta clave es, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Y en la búsqueda determinística es mejor que para construir estrategias de búsqueda estructuradas, para encontrar conceptos exactos, para validar la evidencia, para documentar la metodología, para búsquedas de incluso, por ejemplo, de reproducibilidad. Y acá la pregunta clave es cómo voy a encontrar los documentos y la evidencia, ¿cierto? Entonces, ya luego que podamos pues sintetizar cómo aplicando el juicio humano. Esta síntesis siempre debe estar con ese juicio humano. Recuerden que nosotros vamos a ir validando y finalmente el contenido que entregamos es contenido que nosotros estamos asegurando que pasó por todo nuestro análisis, por todo nuestro aporte intelectual y que ese contenido nosotros somos los autores del mismo, no la IA haciendo todo el trabajo y nosotros simplemente entonces actuando como asistentes de ella, cuando siempre debe ser al revés. ¿Listo? Entonces, eso era lo que quería presentarles en este espacio. Y pues ahora es preguntar si hay justo preguntas que pueda ayudar a resolver. Y gracias Marisa ya por darnos el aplauso. Les iba a pedir justo entonces las reacciones para nosotros o para yo saber qué les pareció la información. Teresita, muchas gracias. Por ahí entonces tenemos a Marisa y Teresita que nos dan esas reacciones.